informamos lo que dijeron investigadores de la UNAM y UAM en respuesta a la versión oficial de la PGR de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas. Te platicamos los problemas de la economía mexicana y la casa que compró Luis Videgaray a Grupo IGA, te contamos los feminicidios que ocurren en nuestro país diariamente y te revelamos los resultados de la encuesta GEA-ISA en torno a los errores que cometió Enrique Peña Nieto en estos 2 primeros años de gobierno. ¿Te acuerdas de aquella conferencia de prensa donde la PGR a través de su cansado titular nos informaba que los 43 desaparecidos habían sido quemados? Investigadores de la UNAM y UAM pusieron en tela de juicio esta versión y aseguraron que carece de rigor científica y aparte manifestaron que el resto óseo que permitió identificar a Alexander Mora por los expertos de Austria proviene de un lugar distinto al río San Juan, lugar donde supuestamente fueron tiradas las cenizas. Jorge Antonio Montemayor del Instituto de Física de la UNAM y Pablo Ugalde, investigador de la UAM Azcapotzalco, consideraron imposible la hipótesis presentada por Murillo Karam basados en su experiencia en declaraciones y fotografías del basurero de Cocula. Y para Montemayor la versión oficial no se sustenta más que como una fantasía de Murillo Karam. No lo culpen, ante tantas horas despierto, seguro sí soñó que resolvería el caso. Montemayor puntualizó que en un operativo para desaparecer los cuerpos, como indica el procurador, se requeriría muchísimas más de 3 o 15 personas, como indica la indagatoria, llegando a la científica conclusión que la PGR reprobó sus clases de matemáticas y ciencias. Y como si nada pudiera frenarlo, nuestro peso sigue valiendo poco frente al dólar. El jueves pasado, y como un logro más de Luis Videgaray Caso, secretario de Hacienda y Crédito Público, el dólar rebasó la barrera de los 15 pesos, ubicándose a tan solo 67 centavos del máximo histórico alcanzado en 2009. El crecimiento mediocre del país, aunado a la caída en el precio del barril del petróleo, volatilidad en el tipo de cambio, baja en el consumo interno, falta de inversión pública, desempleo, bajos salarios, aumento en deuda pública, falta de Estado de Derecho e inseguridad, son los problemas centrales que los especialistas enumeran como las urgencias a resolver por parte de Enrique Peña Nieto y su secretario Luis Videgaray. Pero Videgaray tiene otras preocupaciones, ya que recientemente y en respuesta a un artículo publicado por The Wall Street Journal, aceptó que igual que Angélica Rivera, compró una casa por 7.5 millones a Grupo IGA. ¿Habrá sido por su excelente papel en el nuevo reality show Hundiendo el Peso? Inicialmente obtuvo una hipoteca por $532,000 y más adelante, cuando ya era secretario de Hacienda, la pagó por completo por razones financieras el 31 de enero de este año. En resumen, Luis Videgaray compró la casa con un pago inicial y una hipoteca de 18 años, pero igual que la gaviota, pudo pagarla mucho antes de lo previsto. Gracias Televisa por tanto actor talentoso. Gracias gobierno por tanto político honesto. En México continúa siendo un peligro ser joven, estudiante, pero sobre todo mujer. El 3 de diciembre, Erika Cassandra desapareció de la colonia La Quinta en Europa, Michoacán, y 3 días después su cuerpo fue encontrado con lesiones provocadas por arma blanca y con el rostro desfigurado. Y el 11 de diciembre, Edith Gutiérrez Pérez, de 22 años de edad y estudiante de administración del IPN, fue hallada sin vida frente a su domicilio en la delegación Iztapalapa. Adicional y de acuerdo a los estudios generados por la CONAVIM, en México diariamente mueren 6 mujeres por la violencia de género, siendo el Estado de México la entidad que registra mayor número de feminicidios. Pese a este gravísimo problema, el presidente municipal de Culiacán, Sinaloa, Sergio Torres Félix, se manifestó en contra de hacer una alerta de género, ya que daría una mala imagen y aparte alarmaría a los turistas e inversionistas. ¿Será que el presidente municipal no tiene mamá, hermanas o hijas para ser empático con esta grave situación? Para ti, ¿cuál ha sido el peor error que Enrique Peña Nieto ha cometido en sus 2 años de administración? ¿Difícil elegir solo uno? Ayotzinapa, la Casa Blanca y no combatir la inseguridad son los principales errores que arroja la encuesta GEA-ISA en su estudio Escenarios de Gobernabilidad. El estudio revela que el caso Ayotzinapa y la Casa Blanca hicieron estallar una crisis de gobernabilidad con 3 características: institucional, de liderazgo y conducción política y de legitimidad del sistema político. Asimismo, el coordinador de la casa encuestadora, Guillermo Valdés, dijo: si comparamos el nivel de aprobación del presidente Peña con sus 2 antecesores, vemos un contraste fuerte. En esta época, Calderón traería poquito más de 60%, Fox andaría por 50% y Peña en 41%. ¿Y ahora qué escogerán? ¿Salvar a México o salvar al sexenio?
La pregunta que más me gusta de esta semana es de Oliver Torres, quien dice: ¿qué está pasando con el precio del petróleo? ¿Por qué está subiendo el precio del dólar? ¿En qué afecta a los mexicanos? ¿Y se aproxima una devaluación? Bueno, son muchas preguntas, pero voy a tratar de responder de una manera general. Efectivamente, sí, el precio del petróleo o del barril de petróleo está por debajo de lo estimado o de lo normal. ¿Y esto por qué? Porque existe, por llamarlo de alguna manera, un mercado del petróleo. Entonces, a mayor oferta hay menor demanda. En cuanto al tema de las monedas y de la devaluación, lo que estamos viviendo en este momento no es una devaluación, es una depreciación del peso mexicano. ¿Y esto qué significa? Bueno, que estamos perdiendo, o el peso mexicano está perdiendo terreno frente a otras divisas, no por una autodevaluación del gobierno, sino por factores del mercado extranjero. ¿Es posible una devaluación? Creo que sí, porque esto deviene después de una crisis financiera en México, la cual estamos teniendo. Un factor es el tema del petróleo. Pero bueno, repito, en este momento hay una depreciación y tenemos que ver cómo avanza la economía para después saber si habrá una devaluación. Muchas gracias por ver el video esta semana, espero que te haya gustado y una vez más te invito a que te unas a nuestras redes sociales de Facebook, Twitter, que te suscribas al canal de YouTube si aún no lo haces y también que te suscribas a nuestra página mientrastantoenmexico.mx, ya que como te lo hemos mencionado, no solamente hacemos videos, sino que generamos más material diariamente. También te recordamos que nuestra campaña de crowdfunding o recaudación de fondos termina este miércoles 17 de diciembre y bueno, te queremos invitar a que la conozcas y a que conozcas nuestros objetivos para el 2015 en mientrastantoenmexico.mx/dona o mientrastantoenmexico.mx/apóyanos. También en nuestra página de Facebook tenemos varios videos con diferentes periodistas nacionales en los cuales explican el por qué es importante apoyar a medios alternativos, así que te invitamos a checarlo.